Una mente intoxicada no grita, susurra. Y ese es el problema. La mayoría de la gente no se da cuenta de que vive bajo capas de basura mental acumulada a lo largo de los años. Ideas impuestas, emociones heredadas, deseos que no nacieron de ti. Todo esto te mantiene en un estado de sumisión invisible. Y crees ser libre, cuando en realidad solo eres un reflejo de las voces que te formaron. Aprendí desde muy joven que no existe una mente neutral. Si no la purificas, se pudre. Si no la domas, te domina. Es un proceso silencioso pero devastador. Ansiedad, fatiga, irritación constante. Estos no son síntomas naturales de la vida moderna, sino señales de intoxicación mental. E ignorarlos te cuesta caro, te cuesta claridad, tu autonomía, tu capacidad de tomar decisiones por ti mismo. La buena noticia es que no necesitas meses de retiro ni años de terapia para comenzar este proceso. 20 minutos pueden ser suficientes para romper el ciclo. 20 minutos de disrupción consciente, de silencio estratégico, de recuperar tu propia mente. Este breve descanso tiene el poder de romper cadenas que ni siquiera sabías que cargabas. No hablo de esto como teoría, sino como práctica. Lo he puesto a prueba en momentos de caos y he visto cómo se desarrolla la transformación. El veneno pierde su poder, las voces externas se desvanecen y una claridad casi brutal se impone. La mente, libre por unos minutos, muestra su verdadero rostro, tranquilo, atento, indomable. Y es precisamente en este estado, en este espacio aparentemente vacío, que el poder comienza a emerger. Porque cuando nada más te controla, finalmente te acercas a quien realmente eres. Me irrita profundamente esta idea moderna de que la mente es un terreno neutral, una pizarra en blanco, que depende únicamente de nuestra fuerza de voluntad para funcionar correctamente. Es un mito peligroso. La mente es un campo de batalla, y la mayoría de las veces ya está ocupada por ideas, patrones, recuerdos y sugerencias que no son tuyos, que nunca lo fueron. Y lo peor de todo, ni siquiera te das cuenta de que están ahí. Cuando comencé a estudiar el comportamiento humano a fondo, comprendí que no existe una mente pura por defecto. Todo lo que nos rodea, desde el lenguaje que usamos hasta el tono de voz que toleramos, se moldea, se contamina y se vuelve adicto. La mente es un organismo influenciable, y si no controlas las impresiones que aceptas, alguien más ocupará ese espacio por ti. No es paranoia, es una estrategia de supervivencia. Leer a Maquiavelo o a Lao Tzu me enseñó algo en común. Lo que parece espontáneo en tu interior suele ser producto de tu exterior. El deseo que sientes, la ira que te invade, la culpa que te paraliza, todo esto fue entrenado, condicionado. Y hasta que no lo aceptas, sigues viviendo como un personaje mal escrito en un guión mediocre. Desintoxicar la mente comienza con este reconocimiento brutal. Ya estás intoxicado. Pensamientos reactivos, juicios automáticos, ansiedad crónica, no son parte de tu naturaleza, son programación. Programación refinada durante años por familias, escuelas, medios de comunicación y entornos sociales. Pero hay una salida, y no empieza con lecturas positivas ni frases de autoayuda. Comienza con un gran avance, con la conciencia, con la incomodidad de mirarse al espejo y admitir, no sé quién soy, porque nunca me he liberado de lo que me pusieron. A partir de ahí, algo nuevo puede empezar a surgir, pero primero tiene que sangrar un poco. Siempre me ha fascinado cómo la gente cree tener el control total de sus decisiones. Es casi ingenuo, porque en el fondo todos estamos programados, y lo más aterrador es que esta programación ocurre silenciosamente, sin avisos, sin negociación. Antes de que te des cuenta, ya estás reaccionando a los estímulos que alguien te ha implantado, jurando que son auténticos. La publicidad es el ejemplo más flagrante de esta ingeniería. Cada color, cada música de fondo, cada palabra elegida ha sido probada para manipular tus emociones. Pero la publicidad es solo la superficie.
La verdadera intoxicación ocurre en lo que parece inocente, una conversación casual con un colega, un comentario repetido 1000 veces en la infancia, una mirada de aprobación o desaprobación. Aquí es donde se forma el molde y se vuelve casi imposible de detectar. Con los años, he llegado a comprender que el poder no reside en dar órdenes a gritos, sino en susurrar historias. Los grandes estrategas de la historia, desde los emperadores romanos hasta los líderes modernos, lo comprendieron a la perfección. No necesitaban obligarte a seguir su ejemplo, simplemente creaban el contexto adecuado, sembraban la idea en tu subconsciente y te hacían creer que la decisión era tuya. Este es el enemigo invisible, no la persona en sí, sino el escenario en el que te colocan. Y aquí es donde la mente se intoxica más cruelmente, cuando cree actuar con libertad. Esta es la adicción más difícil de romper, porque nadie quiere admitir que ha sido manipulado. La vanidad no lo permite. Así que seguimos defendiendo creencias que nunca tuvimos, luchando por ideologías heredadas, comprando cosas que no necesitamos, todo mientras nos reímos de la manipulación ajena. Desintoxicar la mente en este punto requiere un gesto de honestidad brutal. Reconocer que eres una construcción. Reconocer que el mundo entero trabaja sutilmente para moldearte a su antojo. Solo después de esta confesión comienza la posibilidad de redención. Pero la redención no es tan simple como borrarlo todo. El siguiente paso es aprender a identificar los síntomas de la contaminación. Y ahí es cuando las cosas se ponen aún más incómodas. Lo más insidioso de la intoxicación mental es que se disfraza de normalidad. Crees pensar por ti mismo, pero en realidad solo repites patrones. Las señales siempre están ahí, solo que la mayoría de la gente decide ignorarlas. Durante mucho tiempo yo mismo confundí el deseo genuino con el deseo innato y me costó mucho esfuerzo ver la diferencia. Una de las primeras señales es la ansiedad sin causa clara. No es la tensión natural ante un riesgo real, sino la inquietud difusa que surge cuando no hay una razón concreta para estar agitado. Esto casi siempre significa que tu mente ha sido invadida por estímulos externos, noticias, redes sociales, conversaciones superficiales. El veneno entra y solo notas los síntomas. Otro síntoma común es la irritación crónica. ¿Has notado cómo algunas personas explotan por nada? Esto rara vez se trata del presente, se trata de basura mental acumulada, creencias heredadas, traumas sin procesar. Cada detonante provoca una reacción desproporcionada porque no es tu voluntad la que tiene el control, es programación vieja funcionando como software obsoleto. Y luego está la fatiga constante, ese agotamiento mental que no mejora ni siquiera con el descanso físico. Esta es la señal más evidente de intoxicación. Tu mente no descansa porque ya no eres tú quien decide qué entra en ella. Estás demasiado disponible, demasiado abierto, consumiendo estímulos sin filtrar. El resultado es una sobrecarga invisible, pero devastadora. Identificar estas señales es doloroso porque te obliga a admitir que no tienes control. Pero este reconocimiento es la puerta de entrada. La verdadera cuestión no es solo notar la contaminación, sino comprender de dónde proviene. Y cuando te das cuenta de que no solo la información es tóxica, sino también la emoción, la situación se vuelve aún más delicada. He visto a hombres fuertes derrumbarse no por sus propios demonios, sino porque cargaban con los demonios de otros. Es asombroso cómo subestimamos la influencia de las emociones ajenas en nosotros. La mente no solo absorbe ideas, también absorbe estados de ánimo, ira y miedos, y de repente te sientes agitado sin motivo, deprimido sin motivo, aburrido sin razón aparente. El contagio emocional es silencioso, pero letal. Vivir con personas negativas, por ejemplo, es como respirar aire contaminado a diario. Puede que no lo notes la primera semana, pero después de meses, tu energía ya no es la misma. La ira de alguien se convierte en tu ira y el pesimismo ajeno cambia tu perspectiva del mundo.
No es casualidad. Somos animales sociales y nuestros cerebros están diseñados para reflejar lo que observan. El problema surge cuando este espejo se convierte en una prisión. Aprendí a observar esto en los lugares de trabajo. Un jefe paranoico ponía ansioso a todo el equipo. Un compañero resentido contaminaba a todo el grupo con quejas. Era como si la sala se llenara de una niebla invisible, asfixiando incluso a quienes no tenían nada que ver. Esto es intoxicación emocional. Crees ser inmune, pero en cuestión de días respiras el mismo aire tóxico. Y no se trata solo de personas. La música, las películas e incluso las redes sociales transmiten emociones arraigadas. Una cronología llena de tragedias no es solo información, es desesperación destilada consumida sin darnos cuenta. La mente no distingue claramente entre lo propio y lo prestado, solo siente, solo reacciona. Este es el peligro: cargar con un dolor que nunca fue tuyo y seguir creyendo que se originó en ti. Desintoxicar la mente en este punto requiere una especie de higiene emocional. Reconocer que algo de lo que sientes no es tuyo. Nunca lo fue. Pero, ¿cómo separar lo auténtico de lo contagioso? Esta es la parte más difícil y también es donde la noción del tiempo se vuelve una herramienta esencial. Uno de mis mayores descubrimientos fue darme cuenta de que el tiempo mismo es un antídoto. No me refiero a meses ni años, sino a minutos bien organizados. 20 minutos de silencio, por ejemplo, pueden purificar la mente de más veneno que horas de distracción. Lo que ocurre en este intervalo es casi un reinicio. La mente, libre de estímulos, comienza a reorganizarse. La mayoría de la gente no comprende el poder de esta pausa, porque confunde la inacción con tiempo perdido. Pero el tiempo solo se convierte en pérdida cuando se malgasta. 20 minutos de navegación interminable en una pantalla son pura contaminación. 20 minutos de soledad, sin ruido externo, son purificación. Lo que cambia no es la duración, sino la calidad del espacio que creas para que tu mente respire. Los historiadores siempre han enfatizado que los grandes líderes practicaban rituales de aislamiento breves pero intensos. Napoleón daba paseos silenciosos, Churchill se retiraba a tomar largos baños, escritores como Proust y Kafka cultivaban horas de aislamiento nocturno. No era un lujo, era supervivencia mental. Sabían que la sobreestimulación envenena y que el tiempo cura. Empecé a practicar esto en momentos de caos. Antes de tomar una decisión importante, simplemente me retiraba durante 20 minutos, sin celular, sin conversación, sin distracciones. Al principio me sentía incómodo, casi inútil, pero luego me di cuenta de que en esos minutos las ideas invasoras empezaban a perder fuerza. Mi mente se purificaba, como agua turbia que se asienta al dejarla reposar. Es en este punto que comprendemos que desintoxicar la mente no se trata solo de combatir toxinas, sino también de darle tiempo al cuerpo y al cerebro para que trabajen por sí solos. El tiempo se convierte en un aliado, siempre que se use con intención. Pero el tiempo por sí solo no basta. Hay que saber cómo emplearlo. Y ahí es donde entra en juego el aislamiento estratégico. La soledad siempre se ha visto como una debilidad, como si aislarse del mundo fuera una señal de escape. Yo pienso lo contrario. La soledad, cuando se elige, es una de las mayores formas de poder. El silencio, lejos de ser vacío, es un espacio donde finalmente podemos escuchar lo que es nuestro y separarnos de lo que se nos ha impuesto. Este aislamiento no es aislamiento social, sino una estrategia de supervivencia mental. Monjes, generales y artistas lo comprendieron hace siglos. Montaigne se encerraba en su torre para escribir. Buda se retiraba de su palacio para encontrar claridad. Incluso los guerreros japoneses cultivaban momentos de absoluto silencio antes de la batalla. No es misticismo, es pragmatismo. Sin distanciarse del ruido, no hay forma de distinguir la propia voz.
El ruido externo es tan constante que sin pausa nunca se sabe lo que uno piensa realmente. Cuando empecé a practicar el aislamiento estratégico, descubrí algo inquietante. Durante los primeros minutos me sentí cómodo, pero pronto me invadió la inquietud, una necesidad absurda de comprobar algo, de llenar el vacío. No era falta de actividad, era abstinencia. Era adicto a la sobreestimulación. Esta era la mayor señal de que necesitaba seguir adelante, porque solo en la incomodidad se empieza a expulsar el veneno. Con el tiempo, me di cuenta de que la soledad no me distanciaba del mundo, me protegía de él. Tras un período de silencio, volví más alerta, más tranquila y más lúcida. Las emociones ajenas ya no me contaminaban tan fácilmente. Era como si hubiera creado una barrera interna, una autonomía psicológica que no se puede comprar ni heredar. Solo se construye en silencio. Pero el aislamiento por sí solo no basta, porque incluso en silencio sigues cargando con ideas y traumas que crees tuyos. El siguiente paso es aún más radical: aprender a desidentificarte de todo lo que crees ser. Durante mucho tiempo me definí por mis opiniones. Creía que lo que creía era la esencia de mi ser. Entonces me di cuenta de que esta era la trampa más sofisticada de todas, porque las ideas que albergaba habían sido sembradas en mí, y reaccionar ante ellas como si fueran mías solo reforzaba la prisión. Fue entonces cuando descubrí el poder de la desidentificación, la capacidad de mirar un pensamiento y decir: ese no soy yo. Este proceso es brutal, porque desmantela el ego. Te das cuenta de que no eres tu ira, tu envidia, tus celos. Estos estados aparecen y desaparecen como nubes que cruzan el cielo. Pero si crees que eres la nube, pierdes de vista el cielo. Y a la mente ebria le encanta identificarse con las tormentas porque le dan una sensación de solidez. El problema es que esta solidez es una frágil ilusión. En la práctica, comencé a observar mis reacciones. Cuando me sentía irritado, ya no decía: estoy irritado. Pensaba: ahora estoy irritado. Este pequeño cambio de lenguaje abrió una brecha enorme. Ya no era rehén de la emoción, era su observador. Este distanciamiento es el comienzo de la verdadera desintoxicación. Separar quién eres de lo que simplemente te atraviesa. Libros como El poder de la hora, de Eckhart Tolle, aborda este punto, pero de una manera casi espiritual. Prefiero verlo como una estrategia, porque un enemigo solo es peligroso cuando crees que eres tú. Al desidentificarte, debilitas el veneno. Sigue circulando, pero ya no te controla, ya no define tus acciones ni tus decisiones. Esto es liberador, pero también aterrador. Y aquí está el detalle más curioso. A menudo es el cuerpo el que revela lo que aún llevas dentro, porque lo registra incluso antes de que la mente se dé cuenta. Por lo tanto, el siguiente paso en la desintoxicación no solo ocurre a nivel de ideas, sino en la carne, en el movimiento, en lo físico. Pasé gran parte de mi vida creyendo que la mente dominaba el cuerpo. Luego me di cuenta de que en muchos sentidos era lo contrario. El cuerpo es la puerta de entrada a la mente, y el movimiento físico tiene el poder de purificar lo que ninguna reflexión intelectual puede disolver. Cuando la mente está intoxicada, a veces ya no tiene sentido pensar, hay que moverse. Los antiguos ya lo sabían. Los estoicos caminaban largas distancias para despejar sus pensamientos. Los samuráis entrenaban artes marciales no solo para luchar, sino para dominar su espíritu. E incluso filósofos griegos como Aristóteles impartían clases mientras caminaban, creyendo que caminar organizaba las ideas. El cuerpo no es enemigo de la mente. Es un filtro que la purifica cuando se usa conscientemente. Yo mismo noté que, en días de confusión mental, una simple carrera lo cambiaba todo. No se trataba de hacer ejercicio, sino de liberar el cuerpo para expulsar toxinas emocionales. El sudor, el ritmo de mi respiración, la concentración en el movimiento crearon una especie de recalibración. Regresé más despejado, más fresco, más centrado. El caos interno pareció disolverse con el esfuerzo físico.
Ignorar el cuerpo es uno de los mayores errores de quienes buscan claridad mental. Este contiene traumas, recuerdos y tensiones que la razón por sí sola no puede resolver. Rigidez en los hombros, respiración superficial, opresión en el estómago, todo esto es basura mental acumulada que clama por ser liberada. El cuerpo dice lo que la mente silencia, y solo a través del movimiento se puede liberar este veneno. Pero incluso después de purificar la mente a través del cuerpo, persiste una batalla más sutil. La guerra no se limita a los estímulos externos o las reacciones físicas. El campo más peligroso está en el interior, cuando te conviertes en tu propio enemigo. Hay una violencia silenciosa que pocos comprenden: la guerra interna. Es cuando la mente se convierte en un campo de batalla contra sí misma y te conviertes tanto en agresor como en víctima. Ningún enemigo externo es tan cruel como este conflicto interno, porque cuando crees que eres tu propio enemigo, no hay victoria posible, solo un desgaste sin fin. He experimentado esto en forma de autolesión. Días en los que, incluso tras lograr algo grandioso, solo veía defectos. Esta voz crítica no era mía, pero resonaba como si lo fuera. Era una vieja programación, padres, maestros, entornos hostiles, que me hablaba en la cabeza. Y por mucho que intentara superarla, cada desafío la fortalecía. Cuanto más luchaba, más crecía. La paradoja es que, al luchar contra tus pensamientos, solo los haces más reales. Se alimentan de tu resistencia. Una mente ebria transforma cada duda en un tribunal interno donde eres a la vez defensor, juez y verdugo. Esto corroe más rápido que cualquier influencia externa, porque el enemigo tiene su propia voz. La única salida que encontré no fue silenciar estas voces, sino dejar que perdieran fuerza por falta de combate. Cuando dejas de luchar, la guerra se disuelve. Es como negarse a jugar un juego amañado en tu contra. Esta rendición no es una derrota, es la liberación. Te vuelves inmune cuando reconoces que, para empezar, la guerra nunca fue tuya. Pero para llegar a este punto hay que atravesar un territorio peligroso, el del vacío. Porque cuando cesa la guerra, emerge un silencio extraño, casi aterrador. Pero es precisamente en este vacío donde reside el poder que tantos temen. El vacío siempre ha sido malinterpretado. La mayoría de la gente huye de él como si fuera un agujero negro, un espacio de ausencia, aburrimiento o muerte. Pero el vacío, al enfrentarlo, es lo contrario. Es plenitud. Es el momento en que te das cuenta de que ya nada te controla, porque ya no queda nada que te posea. Nada de ideas fijas, nada de emociones impuestas, nada de deseos artificiales. Solo la claridad pura de quién eres sin adornos. Los grandes maestros de la historia hablaron de este estado de forma enigmática. El taoísmo lo llama Wo-Wei, la acción sin esfuerzo. Los guerreros samuráis la llaman sin piñones la mente sin mente. Todos apuntaban a lo mismo. Cuando llega el vacío, la intoxicación mental se disuelve, porque ya no hay sustancia que envenenar. Lo que queda es conciencia pura e incontaminada. Experimenté destellos de este estado en momentos sencillos, caminando sola por una calle vacía de noche o después de escribir una página que parecía fácil. De repente, no había presión ni juicio. Solo había un silencio interior que no era sofocante, sino liberador. En ese espacio, nada me poseía ya, ni el miedo, ni la ansiedad, ni el orgullo. Claro, este estado no es permanente. La intoxicación siempre intenta regresar, como una vieja adicción que llama a la puerta. Pero después de experimentar el vacío, ya no eres el mismo. Sabes que existe un territorio interior donde nada puede tocarte, e incluso si escapas de él, el recuerdo permanece como una brújula. En definitiva, desintoxicar la mente no se trata de acumular técnicas ni repetir mantras. Se trata de alcanzar ese espacio donde no necesitas nada para sentirte completo. Y una vez que saboreas el vacío, cualquier ruido externo parece un eco lejano, incapaz de volver a dominarte. Una mente intoxicada es un campo minado invisible, y la mayoría de la gente pasa por la vida sin siquiera notar sus propios pasos.
Pero el acto de detenerse, despejarse, de callar unos minutos, ya es una rebelión contra este sistema invisible que te aprisiona. Es en esos momentos que dejas de ser un personaje y asumes el rol de autor de tu propia narrativa. Si hay una frase que resume todo este proceso, es simple y brutal. No eres lo que te enseñaron a ser. Repítelo, escríbelo, grábalo en tu interior. Porque la verdadera desintoxicación comienza cuando esta idea se hace realidad, cuando dejas de defender máscaras y empiezas a habitar tu propia esencia.